Muy buenas noches, queridos hermanos. El Señor nos continúe bendiciendo. En esta noche nosotros vamos a tener un estudio bíblico. Puede ponerme la diapositiva, por favor. Y vamos a estar viendo unos personajes en el primer capítulo, en el Antiguo Testamento del libro de Ruth, que está justamente después de Jueces y justamente antes del primer libro de Samuel. Ahí encontramos el libro de Ruth, la moabita, y vamos a ver sus personajes como ejemplo de la vida cristiana. Vamos a leer este capítulo, primer capítulo del libro de Ruth. Dice así la Biblia, la palabra de Dios. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar de donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en su casa, en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: Volveos, hijas mías. ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos para que fuesen, hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto a tu pueblo y a tus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotros 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían: ¿No es esta Noemí? Y ella les respondía: No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí,
y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Que el Señor pues se digna en bendecir su palabra leída en nuestros corazones. Oremos. Padre Santo, que moras en las alturas de los cielos, te damos las gracias por el privilegio de estar en tu casa para el estudio bíblico, para poder aprender acerca de estos personajes, lo bueno y lo malo, lo que debemos imitar y lo que debemos rechazar. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, que es alimento espiritual para nuestra vida espiritual. Gracias porque tú nos diriges. Te rogamos que tu Espíritu Santo me dirija para que tu iglesia pueda ser edificada y para que tu nombre pueda ser enaltecido y pueda ser honrado en esta noche. Te lo pedimos dándote las gracias. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, anteriormente a esa creo que había una presentación donde nos dice a nosotros cómo deberíamos dividir, o una de las divisiones del libro de Ruth. ¿Puede devolverla, por favor? Vamos a ver esa división del libro de Ruth. Yo lo divido de la siguiente manera. En la tierra de Moab, para el primer capítulo. En el campo de Boz, para el segundo capítulo. En la era de Boz, para el tercer capítulo. Y en el corazón y el hogar de Boz, el capítulo número 4. Ahora es importante que nosotros veamos, puede avanzarla, y que nosotros conozcamos un poco más el significado de algunos nombres que tenemos aquí en este primer capítulo. Aquí tenemos, por ejemplo, Elimelech, que significa mi Dios es rey. El nombre Noemí, que significa placentera. El nombre Malón, que significa enfermizo. El nombre Kelión, que estos dos muchachos fueron los hijos de Noemí y de Elimelech, que significa lánguido o débil. Orfa significa dura de cerviz o cervatillo también. Ruth significa compañera fiel o amiga fiel. Boz significa agilidad, firmeza. El nombre Belén significa casa del pan. Judá significa alabanza y Moab significa desperdicio. También en un salmo, refiriéndose Dios a Moab, dice que es vasija para lavarse, dándonos a entender de la inferioridad de ese pueblo. Bien, aquí tenemos una interesante historia que realmente comienza, puede avanzarla, realmente comienza esta historia. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, en Belén, aquí tenemos la distancia aproximada que hay desde Belén hasta Moab, 48 kilómetros, más o menos, si no me equivoco, como de aquí a Navarrete, más o menos, no sé si Villa González, por ahí aproximadamente. Esa sería la distancia. Bueno, en vehículo sería cerca, pero sabiendo que esto es un terreno irregular, con piedras, con ríos y con montaña, y pisando, pues se pueden torcer los pies o tener malas pisadas, tardaría un buen tiempo esta familia que migraba de Belén hacia Moab. Vamos a comenzar. Lo interesante de esto es, en el contexto que se desarrolla esta historia, es en la época de los jueces. Precisamente en el pueblo de Israel, cuando moría un juez y en lo que Dios levantaba otro juez, todo el pueblo se desviaba. Justamente si volteamos la página, nos vamos a dar cuenta que en el último versículo del libro de Jueces y en el capítulo 21, el versículo 25, dice de la manera siguiente: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esta era la condición del pueblo de Israel. No había un rey todavía, porque los jueces eran los que gobernaban. Y aparentemente parece que en el tiempo que sucedió esta migración de esta familia, parece ser que el juez que había muerto, no se había levantado ningún juez. Dios no había levantado ningún juez todavía. Y todo el pueblo hacía lo que bien le parecía. A un lado lo que era la ley de Dios, a un lado lo que era la ley mosaica, a un lado todos los principios que Dios le había dado a través de Moisés, y cada uno tomaba la decisión que mejor le convenía o que mejor le parecía. Y en eso dice en el primer versículo: aconteció en los días que gobernaban los jueces,
que hubo hambre en la tierra. Es importante señalar que esta no es la primera vez que hay hambre en la tierra. Aproximadamente como 12 veces se menciona hambre en el Antiguo Testamento. Sabemos de cuando Abraham tuvo que descender a Egipto por una hambruna, y su hijo también, que lo sucedió, Dios le impidió entrar a Egipto porque también había hambre. Y en otras oportunidades también Dios utilizó el hambre como un castigo para castigar al pueblo de Israel. Pues este también es un caso parecido. Pues Dios está castigando a un pueblo que hacía lo que bien le parecía, muy lejos de lo que era la voluntad de Dios, y Dios lo está castigando con hambre. Y esta familia, que no lo dice la Biblia, pero suponemos que era una familia que no estaba pasando tanto trabajo, pero que la situación, la recesión, la falta de alimento, el que la tierra no produjera alimento, los llevó a tomar una decisión que para ellos, especialmente Elimelec, que era el jefe de cabeza, porque es bueno recordar que el tipo de familia que imperaba en esa época era la familia patriarcal. ¿Qué significa patriarcal? Que el hombre es el que dirige la familia, que él es la cabeza. Hay modelos de familia que es matriarcal, donde la mujer es la que toma la autoridad y es la que toma las decisiones. Pero en este caso, el modelo de familia era el patriarcal. Ese era el modelo que Dios ha instituido, donde el varón tiene la autorización de parte de Dios de ser la cabeza del hogar. Y aquí vemos que la Biblia dice que un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él, su mujer y 2 hijos suyos. Los muchachos quizás todavía fueran adolescentes, estarían pequeños, y Noemí quizás una mujer posiblemente, quizás de algunos 40 años, Elimelec quizás 40 y algo más, aproximadamente, eso no lo dice la Biblia, por así decirlo, estoy especulando un poquito porque no tenemos esas informaciones, pero para ubicarnos en el contexto de una familia que todavía tenía fuerzas para trabajar y para luchar. Y Elimelec decide abandonar lo que es la casa del pan, lo que es el lugar de la alabanza, cuyo nombre de él significa mi Dios es rey, y el de su mujer, que significa también dulzura. Con ese contexto, no era para él abandonar a Belén, sabiendo él que Dios estaba probando su fe, no solamente la de él, sino la de todo el pueblo, con esa escasez de alimentos. Y este hombre abandona la bendición de la alabanza y la bendición del lugar de pan, aunque había escasez, para ir a un pueblo enemigo, para ir a los campos de Moab, que si bien eran parientes de los israelitas, porque debemos recordar que Moab era el hijo de Lot y de su hija mayor, cuando ellos fueron sacados de Sodoma y Gomorra, cuando Dios la destruyó, y estaban en una cueva, y las hijas, las 2 que creyeron que ya no había más hombres sobre la tierra, embriagaron a su padre, y supongo que se embriagaron ellas también, y vivieron con su padre cada una, y cada una quedó embarazada. Y la mayor tuvo un hijo y le puso por nombre Moab. Y ellos, al ser parientes, porque Lot era sobrino de Abraham, entonces son parientes de los israelitas. Pero debemos recordar también que cuando Dios sacó de Egipto al pueblo de Israel, le prohibió que no molestara a los moabitas mientras pasaban por el frente de sus tierras en su peregrinaje. Pero también debemos recordar que Balac, creo que era Balac, ¿verdad?, que mandó a Balaán a maldecir al pueblo y no logró maldecirlo, pero utilizó otra estrategia, y fue que las moabitas fueran entonces al pueblo de Israel y de algún modo ellas lograron cohabitar con ellos y así producir un pecado que en ese día creo que murieron alrededor de, no sé si fue como 45,000 personas o 25,000 por ahí, un número parecido, que murieron, Dios castigando a ese pueblo. Viendo la trayectoria de Moab, no creo que era el mejor lugar para que Elimelec se fuera con su familia, pero así es el relato bíblico. Aquí tenemos un hombre que tenía toda la de ganar, siendo pariente de Booz, un hombre rico, un hombre bondadoso, un hombre capaz de ayudar a cualquiera, que no era agarrado con lo de él, sino que era suelto, le encantaba ayudar y que realmente representa a Dios Padre, o mejor dicho, al Señor Jesucristo, por ser él
el que redime a Ruth y a los hijos, y al hijo a Malón, el hijo de Elimelech. Entonces él es un prototipo, es una figura del Señor Jesucristo, que todos sabemos que ha sido nuestro Redentor. Bien, pues ellos fueron a morar a Moab. La Biblia nos da los nombres, dice que el nombre de aquel varón era Elimelech, ya vimos lo que significa, el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Estos dos muchachos, a juzgar por sus nombres, nos damos cuenta que murieron temprano. Uno significaba débil, el otro significaba como que debilucho o que era una persona que languidece. Podemos ver que estos muchachos no tenían una buena salud, pero aún así se casaron. Nos continúa diciendo el relato: murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de la una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí 10 años. Nos damos cuenta que la mala decisión que tomó Elimelech lamentablemente influenció a sus hijos. Y esto debe llevarnos a pensar a nosotros, los que estamos criando hijos. Nuestras decisiones van a influir sobre nuestra familia. Nosotros podemos especular un poquito, porque cuando digo especular no es que quiero sacar la Biblia de su contexto, sino que podemos pensar en cosas que la Biblia no dice, pero que pueden ir de acuerdo. Por ejemplo, vemos a Noemí, una mujer que la Biblia no dice que ella se opusiera en ningún momento, ni tampoco incitara a Elimelech para ir de Belén a Moab. Sin embargo, como vemos ese silencio, podemos deducir que esta era una mujer que obedecía a su marido. ¿Por qué? Porque en ningún momento la Biblia nos presenta que Noemí se opusiera a las decisiones de su esposo. Quizá lo hizo, pero como la Biblia no nos lo dice, nosotros debemos guardar silencio en ese sentido. Simplemente lo menciono para poder resaltar el hecho de que ella no hace ningún tipo de oposición. Y eso me lleva a pensar a mí, que a pesar de que ella sufriera por las malas decisiones de su marido, más hacia adelante vamos a ver que en esa familia ella fue la única que actuó como el hijo pródigo, en el sentido de recapacitar. Aquí vemos que los hijos de Elimelech actuaron igual que él en desobediencia, porque estaba prohibido para los israelitas casarse con extranjeras. Y si bien es cierto que Moab era pariente de ellos, bastante lejano, pero eran considerados también parte de las mujeres con las que no debían unirse en matrimonio los israelitas. Les estaba prohibido unirse en matrimonio con ellos. Y vemos que ellos, llevándose del ejemplo de su papá en desobediencia, pues se casan. Uno se casa con Ruth y el otro se casa con Orfa. La Biblia no nos dice quién se casó con quién, pero si nosotros observamos el orden en que se menciona, primero Malón y después Kelión, y el orden en que se mencionan las dos, Orfa y después Ruth, pudiéramos argumentar que Malón se casa con Orfa y que Ruth se casa entonces con Kelión. Algunos eruditos lo ponen al revés, pero no tenemos una base bíblica porque la Biblia no nos da esos detalles. Sin embargo, lo que sí resaltamos aquí es ver cómo la influencia de Elimelech alcanza a su familia. La alcanza a tal punto que sus hijos, por parte de Dios, pudiéramos decir que reciben el castigo de la desobediencia y mueren en tierras extranjeras. Estos tres personajes, Elimelech, Malón y Kelión, no nos menciona la Biblia que sus restos hayan sido llevados de vuelta a Belén. No lo he encontrado en la Biblia. Para mí, que ellos quedaron allá, esos restos, en Moab, por su desobediencia que ellos tuvieron. Diferente, por ejemplo, el caso de José, que aunque murió en Egipto, sus restos fueron trasladados luego a reunirse con su familia en la tierra prometida. Ahora bien, vamos a ver un poquito de Noemí. Dice el versículo 6, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Noemí quedó completamente desamparada. Nosotros sabemos
que las viudas tenían apoyo de su hijo primogénito varón, o de cualquier varón que quedara. Ese era el que tomaba en sucesión la responsabilidad de guiar la familia y de sostener la familia. Pero en este caso, Noemí queda sin ninguno de los varones. Muere su esposo y mueren sus 2 hijos, completamente desamparada y en tierra extranjera. Y todos sabemos que en el pueblo de Israel estaba establecido para los pobres y para las viudas que les permitieran los hacendados ir a espigar a los campos y que dejaran caer de las espigas para que ellos tuvieran frutos que comer. Y así Dios le daba mantenimiento a los pobres. Esta mujer queda en esa condición y no queda sola, pero queda con 2 nueras, que son 2 mujeres también, que en la sociedad judía pues no tenían una gran relevancia y posiblemente en la sociedad de Moab tampoco la tuvieran. Sin embargo, podemos ver cómo Noemí se entera estando en tierra extranjera que Dios está bendiciendo a su Belén de nacimiento, donde ella nació, a su país, porque Dios ya está dando alimento, ya los campos de Belén están produciendo. E inmediatamente que ella se enteró de esto, al igual que el hijo pródigo, recapacitó y pensó como el hijo pródigo. Recordemos la historia del hijo pródigo, o la parábola, mejor dicho, del hijo pródigo, porque el hijo pródigo sale de la abundancia para irse al desperdicio. Asimismo, Noemí con Elimelec sale de la abundancia para ir al desperdicio. Tenemos que tener cuidado, hermanos, que muchas veces nosotros no reconocemos que estamos viviendo en la abundancia. Y eso pasa porque muchas veces el concepto de abundancia que nosotros tenemos no es el concepto que Dios tiene. Muchas veces la abundancia que nosotros concebimos en nuestra mente y en nuestro corazón está muy relacionado al concepto de abundancia que el mundo tiene. Y por eso nosotros nos llenamos los ojos con las cosas materiales. Por eso nosotros pensamos que la abundancia tiene que ver con el poseer cosas. Y la Biblia dice que no es la abundancia del hombre en lo que consiste la vida, que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces tenemos que entender que la abundancia de Dios es diferente a la abundancia del mundo. Aún en la escasez que había en Belén, podemos decir que había abundancia porque ese es el pueblo de Dios. Podemos decir que había abundancia porque Dios controlaba la escasez. Podemos decir que había abundancia porque Dios estaba probando la fe de su pueblo y esa escasez no sería perpetua, sería temporal, mientras Dios probara a su pueblo y que iba a terminar y la bendición de Dios no se haría esperar. Sin embargo, nosotros tenemos que reconocer la abundancia en la que estamos viviendo. Aun a pesar de la economía crítica, del precio de los combustibles, del precio de los alimentos de primera necesidad y de que los suelos se han quedado congelados, para nosotros hay abundancia porque Dios dirige nuestras vidas. Él tiene el control de nuestras vidas. Nada se le escapa. Aunque nosotros nos acostemos un día sin comer o pasemos un día entero o una semana entera sin comer, estamos viviendo en la abundancia. ¿Saben por qué? Porque estamos en las manos de Dios. Él dice que si Él viste a los lirios del campo como no se vistió Salomón y se alimenta a las aves, cuánto más nosotros que valemos más que las aves y que las plantas para Dios. Es por eso, hermanos, que nosotros debemos identificar este tiempo como un tiempo de abundancia, pero espiritual. Ahora, aquí tenemos a Noemí que recapacita e inmediatamente ella sale con sus 2 nueras. Esas nueras salieron para allá con ellas. Pero yo supongo que Noemí se quedó pensando, bueno, yo voy a llegar con estas 2 extranjeras. No tengo más hijos que darle para que puedan casarse y levantarle familia al nombre de mis hijos. Ya yo estoy vieja. ¿Cómo voy yo a proveer para mí y para ellas? ¿Cómo la va a aceptar la sociedad de Belén a estas 2 extranjeras? Que de hecho también Moab era enemigo de Israel.
Y todo eso me imagino yo, aunque no lo dice el texto bíblico, Noemí pensando, ¿cómo va a ser esto? Todo lo que Noemí quería era llegar a la casa del pan de vuelta, porque allí Jehová había visitado su pueblo. Y Noemí quería participar de las bendiciones que había dejado atrás y ahora volvía de nuevo a esas bendiciones. Fíjense, dice el versículo 7, salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. El 8 dice, y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en su casa, en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Noemí les está despidiendo y les está diciendo, miren, ya yo no tengo más nada que darle, no les puedo ofrecer más nada. Si ustedes van conmigo para Belén, ustedes van a pasar trabajo allá. Ustedes van para una tierra extranjera, extraña, quizás un idioma que ustedes no hablan, una costumbre que ustedes no conocen. Posiblemente ustedes están acostumbradas a adorar a Moloch, pero aquí adoramos al invisible, a Jehová, al Dios Todopoderoso. Y ella la está diciendo, devuélvanse para su casa, que allá con su familia, con su gente, ustedes tienen mejores posibilidades de progresar. Y vamos a ver la respuesta. Dice el versículo 10, y le dijeron, ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Hasta este momento las 2 están decididas a ir con Noemí. No sé qué las ataba, pero nosotros podemos especular otro poquito. Podemos pensar, ¿qué pasó con la vida de Noemí en esos 10 años que la Biblia no nos menciona nada? La Biblia no nos dice cómo vivió Noemí allí, pero sabemos que Noemí era una persona temerosa de Dios. ¿Por qué? Yo me imagino, por la forma en cómo Noemí reaccionó, era una mujer que todavía amaba a Dios. Si hubiese sido una mujer que se hubiese dejado influenciar por Moab, no hubiera regresado a los campos de Belén. Pero la mente de Noemí, para mí, estuvo todo el tiempo en Belén. Pero tenía que seguir a su marido, porque estaba casada con su marido. Y nosotros maridos tenemos una gran responsabilidad sobre nuestras esposas. Nosotros somos las que las dirigimos. Ellas reciben influencia de nosotros. Lo que hacemos, lo que decimos y cómo nos comportamos, así provocamos que ellas actúen para con nosotros. Del mismo modo que las tratamos, es del mismo modo que le estamos diciendo a ellas que nos traten. Cuidado con el trato que le damos a nuestras esposas. Cuidado con el trato que le damos a nuestras familias, porque Dios va a demandarnos a nosotros como lo hizo con Adán. Si usted se da cuenta, Dios puso a Adán por cabeza y a la mujer por compañera, por ayuda idónea. Y cuando resultó el problema, ¿a quién llamó Dios? Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Cuando Adán le explicó, entonces fue que llamó a la mujer. Cuando la mujer le explicó, él no llamó a la serpiente, él castigó a la serpiente. Entonces, Dios nos va a pedir cuenta a nosotros de nuestro papel como esposo. Le va a pedir cuenta a nuestras esposas de su papel como ayuda idónea. Y le va a pedir cuenta a nuestros hijos en su papel como hijos obedientes o desobedientes. Tenemos que tener bien claro lo que Dios nos ha puesto por responsabilidad. Por eso yo digo que Noemí es una mujer que llegó a influenciar la vida de sus 2 nueras. Porque usted se pone a pensar, ¿qué podía mover a estas 2 muchachas moabitas, acostumbradas posiblemente a adorar ídolos, que no era solamente Moloch al que se le sacrificaban y se quemaban seres humanos? Habían otros ídolos también y otras costumbres que ellos tenían muy diferentes a las costumbres de los israelitas. Y en estos 10 años, estas 2 muchachas, sin más nada que ofrecerle Noemí, deciden salir para un pueblo extranjero que ellas no conocían, con una lengua que ellas no conocían, con una costumbre que no conocían y con un Dios que no conocían. ¿A buscar qué si no tenían siquiera alguien con quien casarse? Claro, de parte de Noemí.
Por eso yo pienso, mis hermanos, que Noemí de algún modo influenció en lo correcto a estas muchachas. Sin embargo, tenemos que ver las decisiones que tomó cada una de ellas. En el versículo 11, después que ella le dicen en el 10, ciertamente iremos contigo a tu pueblo, Noemí le dice lo siguiente. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche tuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Noemí le está presentando la realidad. Ya yo no tengo más hijos. Y si yo esta noche estuviera con marido y tuviera hijos, ustedes lo van a esperar para casarse. ¿Harían eso? Realmente es tanto el interés que ustedes tienen por mi familia, que ustedes serían capaces de hacer eso. Es ahí cuando Orfa, entonces, decide besar a su suegra y volverse de nuevo a su pueblo, al desperdicio, a la adoración de ídolos, a la enemistad con el pueblo de Israel. Sin embargo, podemos ver la actitud de Ruth, una actitud loable, una actitud que yo me imagino que fue el resultado de 10 años de influencia de parte de Noemí. ¿Por qué? Porque Noemí le dice a Ruth, en el versículo 15, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Es casi una orden que le está dando. Mira, ya tu cuñada se fue, vuélvete tú tras ella también, eso no es problema, yo no me voy a sentir mal, tranquila, devuélvete. Pero Noemí tenía puestos sus ojos en el autor y consumador de la vida. Es posible que Ruth haya conocido las historias de las proezas de Dios, contadas quizá por su marido, contadas quizá por su cuñado, contadas tal vez por su suegra, acerca de lo que Dios en la antigüedad había hecho con el pueblo de Israel. Y eso posiblemente cautivó a esta muchacha, porque ella le responde de la siguiente manera. Ruth dice, no me ruegues que te deje, está firme, está decidida, no vale ruego, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Esta declaración de Noemí es lo que deberíamos declarar nosotros los cristianos frente a Jesucristo. No es que Él nos está pidiendo que nos apartemos, sino que estamos viendo aquí la identificación donde ella está dispuesta a perder su identidad, su costumbre, su pueblo, su raza, todo lo que ella aprendió para adquirir las costumbres de Dios, las costumbres del pueblo de Israel, las costumbres correctas, para aprender y practicar la voluntad de Dios. Y esto es interesante, hermanos, porque estos dos textos, el 16 y el 17, deberíamos nosotros leerlo y practicarlo, dándonos cuenta nosotros de la firmeza con que esta muchacha renuncia a todo lo que había vivido hasta ese momento, para enfrentarse a lo desconocido, pero a lo que ella llama el premio mayor. Realmente esto es lo que nosotros deberíamos hacer. Con esto le cayó la boca a Noemí. Noemí, dice el versículo 18, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Vámonos. Ahora es interesante, si pusiéramos ahí de nuevo la gráfica donde nosotros podemos ver el viaje, debemos darnos cuenta que posiblemente cuando
Elimelec salió con su familia, digo yo, no lo dice la Biblia, posiblemente habría salido con animales para hacer un viaje más llevadero, con las cargas, a lo mejor que llevaba su ropa y todas las cosas que podían llevar en su mudanza. Pero Noemí regresa ella y su nuera. Pero son dos mujeres que tienen que atravesar 48 kilómetros con peligros de ser asaltada, con peligro de ser asesinada. Pero Noemí tiene en su mente llegar a la casa del pan. Ella sabe que Dios es el que la guía y es el que la protege. Ahora Noemí quedó sola. Ahora Noemí puede tomar todas las decisiones que ella quiera y nadie se puede oponer a lo que ella decida. Y Noemí decide lo correcto. Noemí decide lo que agrada a Dios. Noemí decide volver de nuevo a la casa del pan, a Belén, a la ciudad que un día tuvo que abandonar con su marido, y vuelve a ese lugar porque allí Dios ha visitado ese pueblo. Y Noemí quiere estar a donde esté Dios. Así nosotros, hermanos, debemos desear estar a donde esté nuestro Señor. Y anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que entrando en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían, ¿no es esta Noemí? ¿Recuerdan lo que significa Noemí? Placentera. Pero ahora ella se cambia el nombre. Y ella dice, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. Aunque no lo puse ahí, pero Mara significa amargura. Amargura. ¿Por qué yo argumento que ellos salieron y que eran una familia más o menos cómoda? Porque Noemí dice que salió con las manos llenas y regresa con las manos vacías. Y aunque algunos eruditos se refieren a su familia y que ella llega sin su marido y sin su esposo, también yo pienso que algunas cosas materiales llevaron ellas y que ahora ella regresa con las manos vacías. Quizás tuvieron algo de dinero, pero ahora ella regresa básicamente sin nada, para un comienzo donde le cambia el estatus. Noemí no espigaba en los campos de Belén, pero al retornar, Noemí queda en la categoría de espigar en los campos de Belén. Pero claro, sabemos por la palabra que ella no lo hace su nuera, para sostenerse ella y sostenerla a ella. Pero a esa categoría se rebajó Noemí cuando salió con su esposo. Tenemos que tener cuidado, hermanos, cuando nos traslademos de un lugar a otro. Tenemos que estar seguros que sea la voluntad de Dios. Si no es la voluntad de Dios, es seguro que fracasaremos. Pero si es la voluntad de Dios, es seguro que tendremos contratiempos, pero triunfaremos. Para terminar, hermanos, yo quiero que veamos lo que nosotros podemos aprender acerca de Elimelec y Noemí. Puede avanzarla un poquito. Bueno, sí, aquí tenemos de Noemí. Creo que el anterior era Elimelec. Dámelo un poquito atrás, por favor, para poder ver las cosas negativas que nosotros no debemos imitar de Elimelec. Abandonó la tierra prometida para ir a tierra de enemigos idólatras. Eso es la tierra de Moab. Mostró falta de fe en Dios. ¿Por qué yo digo que mostró falta de fe? Porque Dios estaba probando cuánta confianza tenía Elimelec y el pueblo de Israel en Dios a pesar de la escasez. En esta crisis que nosotros estamos viviendo, Dios está probando la fe de su iglesia, de sus redimidos. ¿Cuántos de nosotros podemos confiar a pesar de que en esta noche posiblemente no tengamos siquiera para darle de comer a nuestra familia? Que quizás nos sentemos en la mesa y hagamos una oración sin haber un plato con comida. Dios quiere probar cuánto nosotros confiamos en Él, a pesar de que nos vayamos a la cama sin comer. Tomó malas decisiones porque Él actuó como la mayoría, hizo lo que bien le parecía y no hizo lo que a Dios le parecía bien para Él. Influenció su familia con sus malas decisiones. Ya vimos las decisiones que tuvo que tomar su esposa y también tuvieron que tomar sus hijos por la influencia de sus malas decisiones. Y fracasó en sus planes. ¿Por qué? Porque él salió con un buen propósito. Debemos resaltar de Elimelec
que era un hombre preocupado por mantener su familia y darle de comer a su familia. Y se mudó de la casa del pan al lugar del desperdicio, lamentablemente. Fracasó porque allí, aunque su familia quedó solamente Noemí, pero murieron sus 2 hijos, podemos decir que él no pudo cumplir con sus planes de mantener su familia en prosperidad en aquel lugar. En ese lugar de desperdicio nunca habrá prosperidad. La prosperidad está en la casa del pan. Vamos ahora con Noemí. Aquí tenemos a Noemí. Obedeció a su marido, eso lo sabemos, porque ella no se resistió en ir con su marido a los campos de Moab. ¿Sufrió las consecuencias de las malas decisiones de su marido? Claro que sí que las sufrió, porque ella salió con las manos llenas y regresó con las manos vacías. Pero no solamente por eso, sufrió la muerte de su marido, que era su sostén. Sufrió la muerte de sus 2 hijos, que en ausencia de su marido eran su sostén. Y tuvo que sufrir también, o permitir que sus hijos se casaran con moabitas. Eso es una influencia negativa, o eso es un apoyo negativo que ella hizo, o que ella permitió que sus hijos se casaran con mujeres que Dios había prohibido. Su ejemplo influenció a sus nueras, como yo había dicho anteriormente, por las acciones de ella, que ataba a estas nueras a seguir a Noemí, una mujer que ya lo había perdido prácticamente todo, pero que regresaba a su pueblo, que le garantizaban a ella que iban a ser aceptadas en la tierra de Belén, en una sociedad que eran enemigas. Recapacitó cual hijo pródigo al volver a la casa del pan y lugar de alabanza, que eso significa Judá. Igual que el hijo pródigo, que recapacitó y pensó, pero en la casa de mi padre hay mucha abundancia de pan y los siervos allí tienen comida y yo aquí pereciendo de hambre, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Pero déjenme decirle que el que regresa a la casa del pan es recibido con la bendición de Dios. El que permanece en el lugar de desperdicio es castigado hasta con la muerte por su desobediencia. Gracias a Dios que el hijo pródigo recapacitó y no murió en las pocilgas donde él estaba. Gracias a Dios que Noemí recapacitó y regresó con su nuera para recibir la bendición. Recibió la bendición de Dios. Esto lo digo adelantándome un poquito porque nosotros conocemos la historia de Ruth. Sabemos que Ruth entró en la genealogía, mejor dicho Noemí, a través de Ruth, entró en la genealogía de Jesucristo. Ahí está mencionada porque ella se convirtió en la tatarabuela, o no sé si la chosna, de lo que fue David. Porque sabemos que Ruth y Boz tuvieron a Obed, Obed entonces tuvo a Isaí, e Isaí entonces tuvo a David, y David entonces a Salomón. Y por ahí sigue la descendencia, y ahí entró una moabita, una enemiga, entra a ser parte entonces de lo que es la genealogía de Jesucristo. Creo que con esto terminamos, mis hermanos. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí, que ya también es la hora para concluir, y si el Señor nos lo permite, en otra oportunidad, si es su voluntad, entonces vamos a continuar. Oremos. Padre Santo, que moras en las alturas de los cielos, te damos las gracias, porque tú nos has permitido hablar al corazón de esta iglesia. Gracias, Padre Santo, porque yo sé que tu Espíritu Santo nos ha estado utilizando, primero para honrar tu nombre, segundo para edificarnos a todos. Permite, Padre Santo, que estas enseñanzas que hemos visto en esta noche se queden en nuestra mente, en nuestros corazones, y sean parte de nuestra práctica de cada día. Las que debemos rechazar y las que debemos implementar como práctica para mejorar nuestra calidad de vida cristiana. Permite, Señor, que nosotros aprendamos a reconocer que aun a pesar de las pruebas y de la escasez, vivimos en la abundancia espiritual. Porque nadie puede separarnos del amor de Dios. Permite, Padre Santo, que nosotros, si nos encontramos en estos momentos en una situación, en un lugar de desperdicio, recapacitemos como Noemí y volvamos de nuevo a la casa del pan y al lugar de la alabanza, para alabarte, para bendecirte y para honrarte. Te damos las gracias en el dulce nombre de Jesús. Amén.
Dios le bendiga, hermano.